como a mí. Pero de la aceituna sale este precioso líquido que es el aceite. Y aquí en la Biblia me está diciendo, ¿no? Vas a pisar aceitunas, pero no te vas a ungir con su aceite. Ahora, ¿se acuerdan cuando pisaba el agar, pisaban la uva? Se teñía sus pies de la uva, ¿no? Y del vino. Y el vino significa ¿qué cosa para nosotros? Entrega, gozo al Señor. Pero acá, de la misma manera que hacían ese proceso con las uvas, hacen el proceso con la aceituna, con el fruto del olivo, ¿ya? Y en vez de salir vid, sale aceite. Aceite sale, ¿ya? Y este aceite es pues símbolo de la presencia de Dios, símbolo del Espíritu Santo. Pero yo quiero mostrarles más allá, quiero ir a esto. Por ejemplo, cuando se unge con aceite, ¿por dónde se empieza? O sea, ¿por dónde se unge? Generalmente, bíblicamente, en la cabeza. Siempre es en la cabeza, ¿no ve? Ahora, vamos a leer y vamos a extractar un poco con esto. ¿Qué dice? Oh Dios, Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza el día de la batalla. Ahora, ¿cómo nos cubrió? Con el aceite. El aceite es consagración. Cuando agarraban al sacerdote, al sumo sacerdote, al rey o al profeta, le ungían con aceite. Entonces el aceite era tipo de consagración, de entrega a Dios. Ahora, ¿por qué Dios dice, no, tienes que cubrir en la batalla? Porque cada día, este es un tema que hemos avanzado, cada día tenemos batallas en la mente. El problema está en la mente. Una de las cosas que el Señor dice, no, guarda tu mente, guarda. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque si en mi mente yo empiezo a hacer cosas, hermano, está grave eso, que inclusive puede ser realidad. Entonces Dios dice, cada día tenemos batallas. Batallas en un problema económico, mi mente trabaja. Batallas cuando tengo un problema familiar, mi mente trabaja. Batallas cuando hay un problema muy grave, mi hijo, qué sé yo, mi mente trabaja. Y cuando mi mente no está cubierto en el día de la batalla, o sea, en el día de la guerra, Satanás mete todas sus ideas ahí y puede ocasionar problemas terribles dentro de mi mente. Entonces Dios me dice, no, tienes que poner aceite en tu cabeza. Por eso dice, no, todo frasco debe estar, como alguien se acuerda, bien tapado. No debe entrar, ¿qué cosa? Ni una mosca. Ah, qué bueno, se acuerdan. Ni una mosca debe entrar. Porque una mosca echa a perder, ¿qué cosa? Todo el perfume del perfumista. Una mosca es algo que se entra ahí. Y una mosca es un instrumento del enemigo. Y el Salmo 23:5, o sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el aceite baja por la cabeza. Ahora sigue diciendo la Biblia. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Al enemigo, ¿qué no le gusta? Ver cabezas ungidas. No le gusta, porque la cabeza ungida está bajo la protección de Dios. Este hombre, cuando habla de David, el Salmo 23, dice que un hombre que estaba perseguido y no sabía qué hacer hasta que entró, ¿dónde? A la casa de Dios. Y ahí Dios lo ungió. ¿Ya? Y ese hecho de ungir su cabeza implicaba que nadie podía tocarlo. Y todos alrededor de la casa estaban para quererlo tocar, pero no podían tocarlo porque estaba ungido por la presencia del Señor. Entonces por él dice, yo estoy rebosando, no me pueden agarrar. ¿No ve? Pero aquí es donde vamos a entrar a la lección. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Vamos a leer una traducción lenguaje actual que dice: es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza, ¿dónde? A los pies. Estamos entrando a este punto, ¿no? De ungir los pies con aceite. Pero para ungir los pies con aceite, ¿por dónde tiene que entrar el aceite? O sea, ¿por dónde tiene que venir? Por la cabeza. Ahora, las traducciones son diferentes. Cuando la Biblia habla, ¿no? Es que es óleo sobre la cabeza y desciende al borde. Las traducciones originales dicen que está agarrando el cuello del vestido. Entonces, cuando agarraba el aceite, entraba y chorreaba. Ahora, no era pues poquito de aceite, era un montón de aceite que les ponían. Ya, no era poco. Como un tiempo hizo, ¿no ve? El pastor Guachalla, harto aceite, tenían problemas increíbles, porque hasta el cine estaba manchado de aceite. No estoy hablando de ese tiempo, era así. Ahora no para nosotros, que lo vamos a estar explicando.
Pero cuando echaban mucho aceite, de tal manera que como está la figura, le chorreaba el aceite y llegaba por la barba. Y al llegar por la barba, se hinchaba por el vestido. Y llegaba a todos los miembros del cuerpo, hasta llegar ¿dónde? A los pies. Entonces el aceite llegaba a los pies. Ahora, yo quiero explicar esto para que nosotros entendamos un poquito esta situación. ¿Qué significa? ¿Ya qué tiene? Ahora dice la Biblia, ¿no? Es tan agradable ver como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que cubre de la cabeza a los pies. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, ¿ya? Y baja hasta el borde de sus vestidos. Esto es coinonía, ¿no? Esto es comunión, es estar como hermanos. Pero nosotros vamos a darle otra interpretación de la que la Biblia nos está hablando. ¿Qué dice? En el oriente es costumbre de que el aceite se eche en gran cantidad y que llegue hasta todos los miembros. O sea, cuando enzaba por aquí penetraba todo, pues casi todos los miembros. Hasta por la manga enzaba las manos, pero llegaba a los pies. ¿Ya? Vamos a seguir viendo qué significa. Es un aceite, un óleo de alegría que desciende a los pies, ¿ya? Y la manera de caminar de uno se transforma. Ahora le explico esto. Por ejemplo, el salmista David decía eso, ¿no ve? Unges mi cabeza con aceite. Cubre mi cabeza en el día de la batalla. Ahora el aceite es tipo del Espíritu Santo. Cuando yo no tengo esa presencia del Espíritu Santo en mi vida, o yo de alguna manera he dejado por algún pecado, mi mente tiene problemas. No puedo dejar que mi mente tenga ideas que no son del Señor. La Biblia dice, en esto pensad si hay virtud alguna. Cuando yo dejo de que esto se agujeree, o sea, pase algo y el enemigo penetra, hermanos, mi caminar es distinto. De acuerdo a lo que yo pienso, camino. De acuerdo a lo que hay en mi cabeza, yo camino. Cuando hay palabra de Dios que viene al corazón e informa mi mente, mi caminar se transforma, mi vida se transforma. Entonces, por eso me está diciendo el Señor, siempre debes tener aceite, nunca debe faltar ungüento sobre tu cabeza. Ahora, lógicamente, que antes era literal, ahora en Santiago es literal, pero después ya no. Es de manera de la que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Todo este tiempo hemos pedido a Dios que nos unja con su Espíritu Santo. Y el Señor lo ha estado haciendo de una u otra manera. Y lo va a seguir haciendo. Miren, el día domingo pasó algo conmigo cuando estuvieron hablando los hermanos. ¿Cómo le puedo decir? Cuando Mauge compartió la palabra, cuando David, especialmente cuando Mauge compartió y nos habló de la historia de la iglesia, ella habló de las veces que el enemigo quería destruir esta iglesia. Y mientras yo estaba sentado ahí, mi corazón se empezó a volcarse, no podía aguantar, hermanos. Quería quebrar, quería llorarme, porque Dios me estaba hablando bien claramente a mi cabeza y me estaba diciendo, yo te he sacado, yo te he preparado desde antes. Y por eso yo recordaba cuando salí, porque cuando el Señor me sacó, me llevó lejos a mí, me sacó de la familia para conocerlo al Señor. Y Él me dijo, yo te he ido preparando, yo te he ido sacando. Y hermanos, era tan fuerte la unción que yo no podía, yo no quería salir, cuando me iba a tocar no sabía qué hacer, porque dije, voy a estallar, no sé qué voy a hacer, Señor, por favor, ayúdame. Dios estaba hablando tanto a mi vida de lo que Él había hecho, cómo me había cuidado, cómo me había traído a la iglesia. Y hay algunos que tal vez yo nunca pueda decirles, nunca pueda hablar algunas cosas, nunca pueda comentarles, porque es algo entre mi persona y Dios, pero recuerdo, ¿no?, que cuando Dios me dijo, no, igual te quisieron destruir a ti en este lugar. Igual querían acabar la iglesia. Y Él me dijo, pero yo te he guardado y yo te he cuidado. Y su unción era tan fuerte, hermanos, que cuando llegué acá yo les pedí perdón, no podía hablar. Era tan fuerte que yo no podía hablar. Y tuve que pedirles perdón, por favor, porque en un momento yo iba a estallar, iba a desmayarme. Era fuerte. Y aún después, mientras yo recordaba, eso estaba en mi corazón, en mi vida. Pero ahora yo quiero decirle hoy, que no solamente debería ser eso, ¿no? Un día Dios va a cambiar mi manera de pensar. Y el Espíritu Santo va a venir y va a entrar con tal poder, hermano, que va a transformarse toda tu manera de pensar.
Pero no solamente es eso, o sea, no solamente voy a vivir ese tiempo, no solamente voy a hablar unción, voy a ver unción, voy a oír unción, tengo que caminar en unción. Lo que el enemigo hace es que yo tenga esa presencia de Dios, pero cambie mi caminar. Y en mi caminar ya no es como era en mi cabeza, o sea, el aceite no llegó hasta los pies por alguna situación. La vida que Dios me está diciendo es que cuando el aceite llegue, debe llegar a tus pies. Cada día debe ser una vida consagrada al Señor. Porque hermanos, perdón, por favor, yo le quiero pedir perdón primero. Le pido perdón, porque puede ser que pueda estar hablando en contra, ¿no? Pero yo quiero decirle algo. ¿De qué vale que venga el Espíritu Santo y temblemos y hablemos en lengua si en nuestro caminar diario somos peores? O sea, ¿cuál es el sentido? Y hoy se está haciendo tanto este movimiento, y por eso yo le pido perdón, ¿no? Cuando hay estos movimientos y la gente es tocada, dice por el Espíritu Santo, y la gente cae, pero su caminar no es conforme a eso. La Biblia dice que cuando David recibió el Espíritu Santo, él fue transformado en otro hombre, de tal manera que su caminar reflejaba la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y alguna vez yo dije, ¿no? El Espíritu Santo tiene manifestaciones, sí. Las manifestaciones son hablar en lenguas. Estas cosas que a veces no podemos controlar, lo que me pasó a mí ese día, que era tan fuerte que no podía controlar mi cuerpo, sí. Pero eso no quiere decir que yo ahora estoy ya lleno y soy hombre santo. No, implica que eso debe llegar ¿dónde? A mis pies. Y aunque yo no esté haciendo ninguna de estas cosas, no hablo en lenguas, pero mi caminar, hermanos, mi caminar tiene que reflejar que tengo el Espíritu Santo en mi vida. Eso es lo que ahora se quiere, diremos, de alguna manera, cambiar en las asambleas de Dios. Porque a veces en las asambleas de Dios nosotros decimos, ¿no? La evidencia de tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Sí, pero la evidencia más clara de ser lleno del Espíritu Santo es cómo caminas. Si le das gloria a Dios, si tu caminar es en santidad, si en tu caminar le has dado la gloria, le has honrado al Señor, esa es la presencia del Espíritu Santo. Y esa no puedo yo probarla, o sea, no voy a decirle, haz esto, es una evidencia que más que externa, interna en mi vida. Entonces, por eso dice la Biblia, este perfume tiene que bajar hasta los pies. Entonces hoy, para mí este es un desafío para todos nosotros. Dios nos va a hablar, pero va a querer que nosotros obremos en nuestros pies. Que nuestros pies al caminar, hermanos, lleven el mensaje de Dios, la presencia de Dios. Y que no sea por lo que yo haga algo, ¿no? No es porque yo en la iglesia esté profetizando y uno diga es lleno del Espíritu Santo. No, la evidencia más clara, y perdón si voy a contradecir muchas cosas, la evidencia más clara de que seas lleno del Espíritu Santo es cómo caminas con el Señor. Y cuando tú caminas vas a darle gloria. Cuando tú caminas, la presencia de Dios va a estar en tu vida. Por eso Isaías 61:3 a esta unción le llama el gozo de la alegría, el perfume de la alegría. ¿Qué dice? La Biblia nos habla, ¿no?, que había problemas, situaciones críticas. A ver, leeremos primero esta para ir con esa. Mire, ¿cómo era la situación? Dice, el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé y me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos. ¿Cómo era antes de conocer al Señor? Abatido. Estaba destrozado, no tenía esa esperanza en mi vida. Estaba en mi corazón destrozado, las situaciones que me habían pasado, el dolor que me habían provocado otras personas, mis amigos, mi familia, había destrozado mi corazón. Estaba preso, estaba prisionero en la cárcel del diablo. Y dice que vino el Señor para publicar libertad a los presos, a los cautivos y proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé, el día de la venganza. Pero lo que yo quería ir a esto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. O sea, ¿cómo estaba caminando? Cuando dice ceniza, es un manto de silicio, hermanos, que implica que tengo problemas, que camino con problemas, camino con la cabeza gacha, no tengo esperanza. Mi cabeza está cubierta con eso. Por eso la cabeza es terrible cuando el enemigo ataca. Mi cabeza está llena de problemas, llena de basura que el enemigo ha puesto. Y es ahí que yo tomo decisiones malas,
decisiones erradas, estoy cautivo, estoy prisionero, estoy abatido, mi corazón está destrozado. Pero viene el Señor y me cambia esa ceniza por óleo de gozo, y en lugar de esa tela que cubría mi cabeza de ceniza, me da un manto de alegría. Y dice que ese manto era multicolor, de varios colores, como el que José tenía. Y en lugar de espíritu angustiado, dice que me hizo este manto y me llamó árbol de justicia. Árbol de justicia, que es un hombre fuerte, preparado contra todo mal. Ahora, ¿qué le estoy diciendo? Eso es lo que Dios cambió en mi vida. Lo que yo quiero decir hoy claramente, y perdón que reitero una vez más, no es como sea exteriormente, no sé cómo puedo decirlo. La evidencia para nosotros de estar lleno del Espíritu Santo, si bien se habla en lengua, si bien se profetiza, si bien no es tan clara como caminas con el Señor. Esa es la evidencia más clara de nuestras vidas. Tal vez no hablo en lenguas, tal vez no profetizo, pero si camino con el Señor y mi vida es de santidad, alejada del pecado, esa es llenura del Espíritu Santo. Juan el Bautista nunca habló en lenguas. Juan el Bautista nunca estuvo en esa situación de éxtasis, pero dentro de su vientre él fue lleno del Espíritu Santo. Era como antorcha que alumbraba. Ahora, yo no estoy diciendo que no tiene que haber lo otro hay, pero la evidencia va a ser esa, clara. Y hoy día, hermanos, una de las cosas que la gente de afuera no quiere saber de la iglesia es que mucha gente dice tener el Espíritu Santo, pero su caminar de verdad avergüenza a la iglesia. Pero nosotros en nuestro caminar, Dios nos ha cambiado. Entonces, cuando tenemos problemas, ya no tenemos esa cobertura de luto. Ya no estoy, hermanos, trastornado por los problemas, abatido, prisionero en la cárcel, sin esperanza. Ya no, me ha puesto otro manto en mi cabeza. Y ese manto me hace caminar en victoria, confiado en el Señor. Me hace caminar en alegría, en gozo. Es un manto que me transforma totalmente. ¿Cuándo? Cuando yo he venido de verdad de un tiempo muy desesperado. Muy desesperado. Entonces hoy, la llenura del Espíritu Santo que me está hablando, los pies ungidos con el aceite, es como camino. ¿De qué vale decir tengo la llenura si a un problema yo escapo de la iglesia? Eso no es llenura, tu caminar está huyendo. ¿De qué vale decir que somos llenos y hablamos en lengua, hacemos otro, si a un problema, hermanos, cambiamos nuestro carácter y nuestra actitud? Nuestro caminar no refleja eso. Lo que el Señor quiere ver es en nuestros pies. Por eso dice Dios, ¿no? Cuán hermosos son los pies que llevan el Evangelio. Ahora, lo demás yo no estoy oponiéndome, porque les dije el domingo, un poco más yo me desmayaba porque Dios tomó mi vida. No podía contenerlo, no podía contenerlo. No podía, era imposible. Y cuando estuve acá yo dije, Señor, ayúdame, porque un poco más y me caigo y no puedo porque tú estás hablando mucho. Dios lo puede hacer así. Pero ese hecho no implica, diremos, que yo ya estoy, sino cómo camino con el Señor. Entonces, es algo que Dios está diciendo hoy. La consagración era total, hermanos. Como les dije, ¿no? El aceite, cuando era derramado en la cabeza del sacerdote, entraba por acá. Esa palabra que les he dicho, ¿no? Los bordes, más dice, es como por el cuello, como el anillo del vestido, dice. Entonces el aceite, al bajar por las barbas, entraba por dentro, llegaba al corazón, a los miembros, a las manos, entraba por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo entraba. Y llegaba ¿a dónde? Hasta los pies. Entonces, ¿qué implicaba eso? Que no solamente mi cabeza yo cambiaba, sino mi mano accionaba conforme al Espíritu Santo. Mi corazón era entregado al Señor. Mis riñones, que son sentimientos, ¿no ve? La Biblia dice, por eso se habla de amar entrañablemente. Mis riñones y todas las entrañas que tengo estaban a manos del Señor. Yo tenía problemas, lloraba, pero no me podía sacar. Mi gozo era el Señor, o sea, todo. Y al final, en lo que yo le estoy diciendo, mis pies nunca salieron de la cobertura del Señor, caminaron de victoria. O sea, no solamente fue teórico en mi cabeza, fue prácticamente algo práctico, perdón por reiterar, en mis pies. Pero no solamente en mis pies, sino en todo mi ser. Por eso cuando hemos leído, dice, ¿no? Comerán las aceitunas, saldrá el aceite, pero no se ungirán. Entonces, nosotros somos una iglesia pentecostal, netamente pentecostal. ¿Ya? Y lo que pasa acá es el derramar del Espíritu Santo, que Dios lo está haciendo. Pero Dios quiere más que eso.
Esa evidencia va a haber, pero ¿de qué vale que haya esa evidencia de hablar en lenguas si tu caminar no honra al Señor? Entonces, esto de los pies es un tratamiento que Dios la va a hacer. Ahora, este aceite era único. Ahora, en la Biblia hay como 5 aceites, y con los 5 aceites hay que ungir. ¿Ya? Lo vamos a ver viendo de a poco. No es un solo aceite. ¿Ya? Son varios aceites que hay. Está el aceite pastoral, bueno, el aceite evangelístico. Hay varios aceites que yo lo voy a estar desglosando de a poco. Pero este aceite era único. Y cuando llegaba es una experiencia inolvidable. Es por eso que aquellos hermanos, yo estoy seguro de lo que Dios va a hacer, de que va a ungir con su Espíritu Santo a muchos. Bien seguro, y lo está haciendo. Pero tú te vas a dar cuenta que cuando esa experiencia venga a tu vida, es única. Es única. ¿Qué dice Éxodo 30:25? Mire. Y harás de ella el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Era un aceite único, superior a cualquier otro aceite. Es el aceite Shemen, así se llama este aceite. ¿Y quién lo tenía? El sumo sacerdote y también sus hijos. Le ponían este aceite. ¿Quién lo tenía? Lo tenía el rey y lo tenía el profeta. Por eso Jesús es el ungido, el Mesías, el Meshach también se llama, el ungido. Y él tenía como rey, profeta y sacerdote, él tenía los tres. Y ese aceite bajó sobre él, por eso cuando él caminaba había sanidades, milagros. Ahora, este aceite que yo le estoy hablando, hermanos, es el que ha sido derramado y el que se está derramando en nuestras vidas. Pero quiero llegar a eso, tiene que cambiar nuestra manera de caminar, tiene que cambiar mi manera de andar, ya no puedo ser el mismo. No tiene sentido de que alguien diga que tenga el Espíritu Santo, Dios y todos tenemos, pero en esta unción y su caminar no refleje esa llenura. Y esta presencia, hermanos, es única. Es algo que no lo vamos a olvidar. Yo no lo olvido y los que han recibido no lo van a olvidar. Algunas veces te deja. Lo que me pasó el domingo fue algo que tuve que pedirle a Dios misericordia, hermanos. Una vez estuvimos en Oruro y bueno, yo le escuché a Mishu orar un día acerca de quiero llevar la carga de un hermano, decía, ¿verdad? De una hermana. Y cuando yo oigo eso, así me estremezco. Porque para llevar la carga de alguien es terrible. Si no estás ungido hasta los pies y en tu camino no estás. Ahora no quiere decir que no vamos a llevar. Y esa vez estábamos ahí con los hermanos y había una alabanza que decía, toma mis manos, toma mis pies, toma mis labios. Y yo le dije, Señor, tómame, tómame. Y me tomó. Me quedé tieso y mi cuerpo empezó a perderse, me asusté. Le dije, Señor, basta, basta, Dios. Basta, Señor. Y tomar el lugar de otro, compartir, o sea, que el Señor comparta tu dolor, hermanos, casi me muero. Dice que Daniel en la presencia de Dios quedó como muerto. Ahora, ¿es algo que hay que hacer los intercesores? Sí. Pero necesitamos del Señor. Es como morir en su presencia. Porque es un aceite, hermanos, tan especial, único. Y no debe usarse este aceite con otros, dice. Si tú no te has entregado y te consagrado al Señor, no puedes pedir este aceite. Aunque ya lo que hemos hablado dice, no, que padre, si su hijo le pide pan, le va a dar piedra, o si le pide pescado, le va a dar serpiente. ¿Cuánto más si me piden el Espíritu Santo? Dios lo hace. Pero jugando con Él, no se puede. No se puede. Y Dios quiere cambiar mi caminar. Y Dios nos ayuda, hermanos. Dios nos ayuda. Ahora, lo que Mishu oró está bien. Pero de verdad tenemos que estar con un caminar agradable al Señor, porque me estoy poniendo al medio de una situación bien crítica en mi vida. Y esto hacen los intercesores. Y los intercesores por eso son pocos, no hay muchos, porque llevan la carga, la enfermedad, lo que hay de la otra persona. Y es como decir, yo quiero llevar ese cáncer, yo quiero llevar todo eso. Y es una situación muy dura, muy crítica, pero no quiere decir que no se puede hacer, sí se lo puede hacer con el Señor. ¿Ya? Ahora, esto que le vamos a hablar es bien interesante.
Dice la Biblia, está esto en Lucas 22:39. Y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. ¿Saben? Dios siempre iba al monte de los olivos. ¿Y en los olivos qué había? ¿Qué había en el monte de los olivos? Aceituna. ¿Qué se sacaba de las aceitunas? Aceite. ¿Por qué iba al monte de los olivos? Siempre. Ahí se transfiguró, ahí hizo la predicción de los eventos futuros. Dice la Biblia que de ahí partió al cielo. Y dice la Biblia que de ahí volverá otra vez. Y siempre iba al monte de los olivos. Ahora, ahí se llama Getsemaní. Antiguamente las casas, las ciudades no tenían tanto espacio. Entonces, por lo cual las personas ricas tenían sus jardines particulares. ¿Dónde? En el monte de los olivos. Ahí iban, al monte de los olivos. ¿Ya? Entonces Jesús llegó a un lugar muy particular. Se llama el huerto del Getsemaní. Ahí, y era un lugar donde se prensaba, ¿qué cosa? Las aceitunas para que salgan el aceite. Entonces Jesús iba a ese lugar a ser prensado. Iba a ese lugar a que el aceite del Señor venga sobre su vida. Pero aquí yo veo algo, ¿no? Y los discípulos también le siguieron. Desde aquí o hoy. Si Jesús fue al monte de los olivos a ser tratado con el aceite del Señor, de su Espíritu Santo, ¿quiénes debemos seguirlo igual? Nosotros. Ahora, dice, cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús caminaba de acuerdo a la unción. Nunca Él hizo su voluntad. Ahora, algo que aquí nos habla la palabra del Señor, es que en este lugar Él iba a ser exprimido. Él iba a ser tratado. Y cuando fue a este huerto, solamente llevó a dos, a Pedro y a Juan. Solamente a dos, ¿ya? A nadie más. Y en el monte de la transfiguración, que en el monte de los olivos, también los dos estaban. Y ahí se pusieron a un tiro de piedra, dice, como no sé a qué distancia, unos 10 metros sería, se puso ahí. Y ahí en el monte de los olivos empezó a entregar su voluntad. O sea, el tratamiento de los pies es eso, es entregar, ¿ya? La unción no solamente es en la cabeza, desciende a los pies. Y algo que Jesús hizo ahí es decirle, Dios, hágase tu voluntad. Mire, hemos visto el tratamiento del Valle de Lágrimas, ¿no? Que nos ha ayudado mucho. Este otro, hermanos, es caminar en su voluntad. Señor, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Señor, renuncio. Jesús estaba renunciando a muchas de sus cosas. Pero algo que aquí, porque Lucas dice que un ángel vino a alentarlo. Y esta fue una humillación de Jesús. ¿Cómo el Rey de Reyes iba a ser animado por un ángel? Pero se humilló hasta tal situación el Señor. Ahora, esto hemos hablado, ¿no ve? El Señor les dice, ¿no? Oren para no entrar en tentación. O sea, vayan siempre al huerto de los olivos. Vayan siempre a la presencia, que el Espíritu Santo siempre los guíe, porque si no, la tentación está cerca de ustedes. Cuando caminen con el Espíritu Santo. Tenemos que orar para no entrar en tentación. Pero ahí en el huerto de los olivos era la presencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, cuando se fue solo, él quería estar solo con su papá. Ahora, es bien difícil rendir mi caminar, mi voluntad, ¿no? Rendir los planes. Pero ese es el monte de los olivos. Una lección acá es que voy a tener que renunciar a muchas de mis cosas, a muchos de mis anhelos, que no está mal, pero le voy a decir, Señor, yo quiero caminar como tú me digas. Yo quiero hacer lo que tú me digas. Entonces, Señor, yo voy a renunciar a mi voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaba ahí en la cruz? ¿Qué pasó, perdón, en el huerto de Getsemaní? Dicen, ¿no? Que ahí se le cargó en su cabeza todo lo que iba a acontecer en la cruz. Ahí se cargó toda la inmundicia, toda la iniquidad que iba a clavarse sobre Jesús. Ahora, cuando yo les enseñé, les dije, ¿no? Jesús no le dijo, no quiero ir a la cruz. Jesús nunca dijo eso. Señor, yo no quiero ir a la cruz. Por eso, cuando partió el pan, dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Porque yo voy a ir a la cruz. Cuando dijo, no, yo voy a ir y voy a resucitar. Cuando llegó a Jerusalén, puso su rostro como piedra para ir. Él no temió la cruz.
les dijo a sus discípulos, tengo que ir a la cruz. Nosotros también caminamos, no le tememos a la cruz. Pero una de las cosas que temía el Señor, tanto que su alma, hermanos, llegó a angustiarse, a botar gotas de sangre, era separarse de Dios. Porque cuando le cargaron todo el pecado, dice que el Padre lo abandonó. Lo abandonó. Y ahí es donde él dice, si habría otra manera, Señor, de morir, que no sea separándome de ti, si habría otro plan sin separarme de ti, papá, por favor hazlo. Pero el Señor le dijo, no, ese es el plan. Y ahí tienes que morir. Y en ese plan está la cruz. Y en la cruz te voy a dejar solo, porque toda la iniquidad va a estar cargada sobre tu vida. Y el Señor aceptó y caminó. No solamente fue palabras, no solamente fue partió el pan y dijo por la cruz. No, su caminar fue notorio. O sea, la unción del Señor fue en su caminar. Y Jesús caminó hasta la cruz. Por eso hoy yo también debo lavarme, o sea, debo tratar mis pies con aceite. Y el aceite es figura del Espíritu Santo. Y cuando esta unción está presente, no solamente hablo, no solamente actúo, sino mi caminar va a ser como Dios quiere. Hoy las unciones, las unciones ya parecen funciones, porque ya no entendemos lo que sucede, o sea, ya no entendemos. Alguna vez en la alabanza hemos visto, ¿no? Cuando la unción de la manguera, y este pastor dice que Dios le había dado y instaló su manguera con agua y los empezó a chisquetear a toditos para que reciba la unción y caían. Ahora otros, ¿se acuerdan que hemos visto que el pastor les dijo que son ovejas y que vayan a comer pasto para que el Señor los alimente? Y salieron, hemos visto eso en vivo. Y hay cosas así que pasan. Pero no es tanto eso lo que yo haga, sino cómo camine. Entonces, no solamente es cómo hable, no solamente es cómo actúe, sino cómo vive y cómo camine en su unción. ¿Jesús lo dijo? Sí. Y yo debo caminar. Los discípulos le siguieron al monte de los olivos. Ahora la palabra ungido es Cristo. Cristo es ungido, el Mesías, el ungido. Jesús fue ungido, ¿ya? Y el Espíritu Santo lo llenó. Y a partir de lo que llenó, vino su función. O sea, ¿se acuerdan cuando él entró a las aguas y fue bautizado? Dice que vino el Espíritu Santo como una paloma. A partir de ahí el Señor empezó a hacer milagros. ¿Ya? Eso dice la palabra del Señor. Entonces nosotros, hermanos, igual nos llenamos del Señor. Es una llenura que nos hace. Mira lo que dice Cantares 1:3. Es bien bonito. ¿Me ayudan para hacer un breve descanso? 2, 3. Cantares es el libro de los amores entre Salomón y la Sulamita. Y la Sulamita dice, ¿no? Los olores de tu ungüento. No, nunca olí al Señor. No sé si alguien lo olió al Señor. ¿Alguien lo olió al Señor? Porque Él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Pero sí escuché un olor, no sé. Sí he visto. ¿Se acuerdan que en una lección que hemos hablado, tenemos 5 sentidos físicos y 5 sentidos espirituales? O sea, eso dice Hebreos, ejercitar los sentidos espirituales. Cuando mis sentidos espirituales están ejercitados, yo puedo oler al Señor. Ahora, lógicamente, tal vez no lo hemos hecho. Pero ¿cómo será cuando Él entra? Olor a rosas, a fragancia, al lirio de los valles, a las rosas de Sarón. La Sulamita dice eso. Antes dice que cuando los hombres se bañaban, se untaban un aceite perfumado para llegar a la casa donde estaba la novia. Eso hacía Salomón. Entonces la novia dice que lo olía desde lejos, en este caso la Sulamita, y decía, no, el olor, viene. ¿Ya? Pero no solamente eso, sino dice, su nombre ya es un ungüento. O sea, cuando pronunciaba su nombre, parecía que exhalaba un olor solamente con su nombre. Ahora nosotros no vemos esa parte, pues porque dice la Biblia, el nombre de Jesús, todas rodillas se logrará. Cuando esta mujer, María, ya no la otra mujer que hemos hablado, sino María, cuando rompe el perfume, ya, en los pies de Jesús, dice que el aroma entra pues en toda la casa.
Y el nombre de Jesús es un aroma así. Y cuando nosotros pronunciamos el nombre de Jesús, hermanos, ahora no como una cábala, no como una situación de, no sé cómo decir, ¿no? Como lo usan otros, sino sabiendo. Porque aquí, por ejemplo, cuando hemos estudiado con ustedes, ya saben, nombre, ¿qué es en griego? ¿Alguien se acuerda? Y sí, ya es onoma en griego, ¿no ve? Pero ¿qué significa? Lo que Él ha hecho, su reputación. ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Ha muerto por nosotros. Y ese es el perfume más agradable. Entonces, cuando Jesús, yo digo, Él ha muerto por mí, derramamos un perfume. Y dice, no, por eso las doncellas te amaron. Solamente oliendo y pronunciando el nombre de Jesús. Ahora, como les dije, hay una iglesia que se llama Lo Solo Jesús, ¿no? Ellos dicen que solamente pronunciando el nombre de Jesús, todo ocurre. Entonces al enfermo, al que está endemoniado, le dicen, di Jesús, porque al que invoque el nombre de Jesús será salvo. Eso dice la Biblia, di Jesús. Entonces la gente, Jesús, Jesús, grita. Ahora, Dios ha hecho su obra, pero nosotros tenemos un mayor conocimiento. Dice, no, aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. ¿Qué estoy invocando? La cruz, lo que Él ha hecho por mí. Y eso sí, pues me hace salvo. Mi entendimiento es más grande que el de ellos. El Señor lo está haciendo. Pero antes, hermano, las doncellas con el nombre de Jesús se derretían. La iglesia debería derretirse al nombre de Jesús. Antes la iglesia primitiva, dice, ¿no? Que cuando se reunían en las sinagogas, cuando pronunciaban el nombre de Jesús, se ponían de rodillas. Siempre. Porque había un respeto único. Pero acá dice que es un ungüento derramado. Entonces nosotros cuando oramos, si yo voy a visitar un hogar y oro en el nombre de Jesús, ¿qué se está derramando? Ese aceite. Ese aceite se está derramando. No. Se da cuenta. A veces no nos damos, no entendemos. Y eso se derrama, ese perfume, hermanos. Y al enemigo no le gusta ese perfume, no le gusta. ¿Qué le va a gustar el olor de Jesús, la fragancia de Jesús? Y huye despavorido. Y es por eso que muchas doncellas le amaron al Señor. O sea, las iglesias aman al Señor porque el nombre de Jesús es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Es poderoso. Entonces, pero para eso, ¿cómo tienen que estar mis pies? En aceite. Camino en aceite, o sea, no solamente es en mi cabeza, es en mi andar bajo. Entonces, a pesar de las dificultades, caminamos con poder. Ya le dije, no es solamente testimoniar, no es solamente decir, el Señor me ha bautizado, estoy hablando, sí, pero ahora quiere ver Dios tu caminar, que el aceite llegue a tus pies, que cuando haya dificultades y problemas, haya óleo de gozo, un manto de alegría, y no te metas en tristeza y estés abatido, si no tienes un manto de ceniza, de tristeza. ¿Qué dice el libro de Mateo 26:30? Todos cantaron una canción de alabanza y fueron al monte de los Olivos. Entonces a veces cuando alabamos, tenemos que llegar al monte de los Olivos. Y el monte de los Olivos es prensa. Y a Jesús le encantaba ir al monte de los Olivos, porque ahí recibía unción. Él es unción, ¿no? Pero ahí tenía todo y los discípulos le seguían. Y ahí, ¿qué les dice? Mire, Jesús les dijo, todos ustedes perderán la fe en mí debido a lo que me sucederá esta noche. Lo digo porque dicen las Escrituras. Yo mataré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes hasta Galilea. Si usted lee lo que sigue, dice Pedro, no, yo nunca te voy a dejar. Dice, ¿no ve? No es como hablas, es como caminas. Eso es terrible. Y cuando le tocó a Pedro defender, ¿qué hizo? Escapó. Sus pies dejaron de tener el aceite. Y por eso el Señor dice, no, todos ustedes se van a escandalizar, van a negar, van a apostatar. Porque va a ser una noche trágica. El enemigo va a venir. Y la Escritura dice, no, yo voy a ser herido y ustedes van a ser perseguidos. Pero una cosa les digo, hemos cantado en el Monte de los Olivos, no se olviden. Yo voy a resucitar y los voy a venir a buscar, ¿dónde? A Galilea. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz,
Dice que algunos se fueron, pues los discípulos de Maús, el Señor, y todos volvieron, tal vez pensando en esto, o algunos querían volver a la pesca. Pero Jesús tenía victoria. ¿Qué me está diciendo el Señor? Vamos a alabar, vamos a cantar. Y van a ser días preciosos, de gloria, días de alabanza en nuestras vidas. Pero es inevitable el monte de los olivos. Y ahí vamos a ser tratados. Ahí va a ser momento duro. Pero como tenemos la unción, de ahí vamos a resucitar y vamos a volver a nuestro propósito. Porque la unción está en los pies. No solamente es hablar. Es fácil hablar, es bien sencillo hablar. No te voy a dejar nunca, Señor. Generalmente todos los que nos hemos convertido, los que hemos venido a los pies de Jesús, ¿qué hemos dicho la primera vez que estamos acá? Nunca te voy a dejar, Señor. Siempre te voy a servir. Jamás te voy a abandonar. Pero ¿qué ha pasado en el trayecto? ¿Qué ha sucedido? Necesitamos pies con unción, pies que caminen con fuerza. Lucas 19:41, miren. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, o sea, el punto central es el monte de los olivos, unción. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto. Pero si sigue más allá, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. A ver, le haré una comparación sobre esto. Los niños botaban sus manteles. Ella está pues los ramos, ¿no ve la fe? El ramo que hacían las palmeras. Y dice que cuando botaban decía, Hosana, Hosana al Hijo de David. Y todos, y querían callar a los niños. Jesús, ¿qué dijo? Si estos callan las piedras, era un júbilo, hermanos. Hasta que Jesús se para en el monte de los olivos y empieza a llorar por la ciudad. Ahora, permítame hacer esta ilustración. ¿Cuántos creen que la alabanza es linda? No todos. ¿Cuántos creen que la alabanza es linda? ¿Se gozan o no se gozan? Nos gozamos, ¿verdad? Nos gozamos. Y también adoramos cuando hay ministración. Pero cuando hay alabanza de júbilo, cuando dice volaré, bonito, no vuelas. Pero dice que el Señor se para y llora por esa iglesia que alaba así. Ahora, no, estoy haciendo una paráfrasis de todo esto. Lo que estoy diciendo, Dios dice, no, sí cantan bien, sí alaban bien, pero no saben lo que está viniendo y no entienden. Y las legiones romanas de Tito dice que se pararon en el monte de los olivos también y atacaron a Israel y no dejaron piedra sobre piedra y la destrozaron. Y Dios lloró por eso. Ahora, nuevamente, cantar en alegría es un deleite, es un gozo. Pero tenemos que caminar igual. De tal manera que el Señor dice, claro, canta, pero su caminar, su vida. Y lloró, dice el Señor. Entonces, cuando cantemos hoy, hermanos, y alabemos, y cuando estamos cantando, recordemos también que nuestro caminar tiene que tener el mismo gozo y la misma alegría y vivir la letra de lo que estamos cantando. Vivir exactamente. Si no, sería trágico, hermanos, una iglesia que cante, que se quede por no haber caminado como Dios quiere. Jesús por eso lloró. Entonces son tiempos, hermanos, que el Señor nos está hablando. Ahora, Mateo 24:3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo camino con los pies ungidos, tengo esa, ¿cómo le digo? No es confianza, esa situación de decirle a Dios, está bien, también confianza, esa gracia, decirle, Señor, ¿cuándo vas a venir? Y Dios está en el monte de los olivos. Cuando estamos en la unción, hermanos, dice pues, Dios no hará nada sin que sus profetas no sepan. Y el Señor vendrá como ladrón, no para la iglesia, sino para los que no conocen. De alguna manera nosotros vamos a saber. ¿Quiénes lo saben? Los que están en el monte de los olivos. ¿Dónde le gustaba ir a Jesús? Al monte. ¿Y quiénes le seguían? Sus discípulos. Pues ahí podemos preguntarle, Señor. Ahora, veamos esta otra cita. Ya hay otra cita más. En el monte de los olivos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Miren, veamos.
Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria, en todo el mundo. Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos miraban, una nube lo tapó y ya no lo volvieron a ver. Sigamos. Entonces los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el monte de los Olivos. Ahí sucede todo. Mi caminar, hermanos, va a ser transformado. Si no solamente es pensamiento, sino que el aceite baje a todo lado, ¿verdad? Que baje a mis manos, que baje todo a mis pies. Y dice que después de que el Señor les prometió eso, vino el Espíritu Santo en el Pentecostés y los discípulos bajaron del monte de los Olivos. Entonces sucedieron muchas cosas. Pies lavados con aceite, ungidos para caminar, irnos con Él y retornar con Él. Miren esta otra. Vamos a ver esta otra. Partió de los montes de los Olivos. ¿Dónde va a regresar? Al monte de los Olivos. Todo está dirigido por el Espíritu Santo. Todo está para caminar de gloria en gloria. Voy a caminar al monte, tal vez va a pasar momentos duros, pero voy a salir como Cristo y vamos a resucitar. Vamos a ver su gloria. Y vamos a ver si hemos visto partir al Señor. Bueno, no nosotros, pero los discípulos, dice la Biblia, en el mismo lugar el Señor volverá. Leamos Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos. Una parte bueno, más que todo teólogos católicos no creen ellos en el Apocalipsis. Dicen que esto no es literal, que es figurativo, que no es sentido total literal. Pero la Biblia dice que sí. Y un día el Señor, cuando vuelva, de donde Él ha partido, ahí va a volver. ¿Qué va a posar? Sus pies. Caminar en victoria. Ahora, cuando el Señor fue al monte de los Olivos, ¿quiénes le siguieron? Los discípulos. Cuando Él venga y ponga sus pies en el monte de los discípulos, ¿quiénes le van a seguir? Sus discípulos, igual nosotros, porque la Biblia dice, no, y un ejército celestial les seguía. Ahorita vamos a ver. Leeremos. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente, al monte de los Olivos. Se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y estoy hablando de eventos futuros. Zacarías 1, 2, 3 dice que va a haber una devastación sobre Israel. Sus mujeres van a ser violadas, la ciudad va a ser destrozada. 3 partes van a ser perseguidas y una parte va a ser guardada. Y cuando Israel está a punto de ser tomado, el Señor va a aparecer. Escatólogos hablan y dicen que cuando, y también lo puedo poner fundamento bíblico, dice que cuando el monte se abra, va a producir un valle. Ya saben lo que es un valle, ¿verdad? Y dice que va a ser la ruta de escape para los judíos. ¿A dónde? A Petra. Petra es un lugar donde van a escapar los judíos, que tal vez alguna vez hemos hablado, por la persecución del dragón, la bestia. Hasta ahora, hermanos, en Petra, si usted revisa internet, busque, en Petra están colocando rollos, pedazos de la palabra del Señor en todos los agujeros, los judíos y los judíos mesiánicos. Porque ellos dicen, un día Israel va a escapar cuando el dragón y el anticristo los persigan. Y como toda la palabra va a ser desaparecida y lo va a querer hacer desaparecer, ahí cuando saquen ellos van a encontrar fragmentos y palabras del Señor. Una vez una hermana soñó que todas las palabras, todo había desaparecido, no había, dice la Biblia. Y la hermana que me contó dice, lloraba. Pero dice que ella en su sueño cuenta, ¿no? De todos los apuntes que existieron, volvieron a formar una Biblia. Y la historia y la ciencia dice que si se eliminara la Biblia, de todos los libros y sacáramos cada parte de la Biblia, volveríamos a formar la palabra del Señor. La situación, no sé, este es un futuro que viene, que el Señor me está hablando, que va a poner sus pies y nosotros vamos a volver con Él. Lucas 22:39, ¿qué dice? Y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los Olivos, y los discípulos también le siguieron. Si vimos cómo partió,
también le seguiremos en el arrebatamiento. Y cuando Él vuelva, también volveremos con Él. Si es que no nos quedamos, Dios no lo permite. El Mesías regresa al monte de los Olivos, la misma montaña donde Él ascendió cuando estaba en la tierra. Hechos 11:1. Los cuales también le dijeron: varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. De ahí partió y ahí volverá. Pero ¿qué estoy diciendo en todo esto? Mi caminar tiene que ser con aceite. Tengo que caminar, hermanos, mostrando la gloria del Señor. Viendo que mi caminar es camino de santidad. Ahora, Zacarías 14:3 y 14 más adelante habla de esto, ¿no? Va a ser un tiempo muy difícil para Israel. ¿Qué dice? Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá al cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Dónde? En el monte de los Olivos. Ahora, Ucrania está pasando un momento muy difícil. Ha pedido ayuda a la OTAN. Solamente hay un tratado de la OTAN, ¿no? Si un país de la OTAN es atacado como el tratado que tenemos también, si no recuerdo, del Mercosur, o hay otra que teníamos aquí en Sudamérica, no recuerdo bien el nombre, que cuando un país de este tratado es atacado por una situación injusta, todos los países entran en guerra para defender ese país. No se cumplió, por ejemplo, cuando las Islas Malvinas fueron atacadas. Ahí se rompió ese tratado. La OTAN tiene el mismo tratado, pero no está interviniendo bélicamente, sino solamente con situaciones de sanciones que están haciendo. Ucrania se encuentra desesperada, la iglesia está orando. No sé qué pasará con Jerusalén, porque la Biblia dice que todas las naciones se unirán para atacar a Israel y la van a hacer desaparecer. El anticristo ya habrá engañado, ya habrá hecho su labor de engañar. Y cuando ya estas reuniones reunidas, porque dice: yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, dice que tomarán la ciudad, o sea, el ataque será terrible, la ciudad será tomada, pero no el centro mismo. Serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Se refugiaron algunos en Jerusalén. Dice la Biblia que clamaron a Dios. Y es por eso que Zacarías dice que llorarán aquel que negaron, porque verán las manos agujereadas, los pies, y se conocerán que era el Mesías. Ellos esperaban esta venida del Mesías, los judíos. Por eso no se conocían a Jesús sufriente. Y cuando lo vieron, dice, lloraron. Pero aquí vendrá y el Señor peleará. Y el Señor peleó en varias batallas, hermanos. Dejó destrozados a los enemigos. Y aquí va a ser lo mismo. Y aquí es donde yo le he dicho, perdón, para volver atrás en esta cita. Ahí es cuando afirma sus pies en el monte de los Olivos. Y ahí es donde Él entable esa batalla contra el enemigo. Pero lo que yo extracto de todo esto, que los pies de aquellos que lo sigan van a estar en toda esta batalla. Leamos Zacarías 14:2, ya lo hemos leído. Apocalipsis, miren. Y acontecerá en toda la tierra, dijo el Señor, que las dos partes serán taladas en él y se perderán. Y meterán en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: el Señor es mi Dios. Cuando invocamos su nombre es perfume de lo que Él ha hecho. Hermanos, este es un caminar, tenemos que caminar en victoria. Ya vuelvo a decir, no es como cantas, no es como predicas, no es como enseñas, es como vives en tu caminar. Es como caminas, si caminas derrotado. Eso es una evidencia clara de su Espíritu Santo. Y para eso es el monte de los Olivos. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. Los discípulos le siguieron, dice.
ahora también los discípulos vuelven. Esta es, no es la Epifanía, ¿no? No sé qué se llama esta otra venida en el griego, no recuerdo. La primera es la Epifanía, el encuentro con el Señor en los aires cuando la iglesia sea tomada. Esta no, todo ojo lo verá, esta es la tierra. La iglesia se habrá ido y cuando Él pose sus pies, la iglesia volverá. Pero son pies tratados, pies con aceite, pies ungidos, pies que saben batallar, pies que saben luchar, pies que reflejan consagración, pies que le dan gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que lavar nuestros pies con aceite. El aceite es figura del Espíritu Santo. Y cuando hay unción, hermanos, caminamos en esa unción. Vamos a quedar aquí, pero les voy a adelantar solamente en esta. ¿Cuántos tipos de ungimiento hay? ¿Cuántos tipos de aceite hay? ¿Cuántos tipos? Leamos, por favor. ¿Me ayudan? Ya, todos, pero 2, 3. Ahora, los aceites bajan por el cuello de la vestidura, por la barba, y entra a todos los miembros. Y llega donde a los pies. Mis pies son transformados. Porque la unción de mi cabeza no solamente es teórico, es práctico. Mis manos tienen aceite. Todo mi cuerpo tiene aceite. ¿Ya? La presencia del Señor es integral. Este aceite es Shemen. ¿Ya? Shemen. ¿Lo veremos? ¿Podemos verlo, querido Leo? Es Shemen. Este es el aceite del perfume de perfumes. Es el ungüento superior, es el Shemen. Este aceite está hecho de varias, está haciendo de un molusco, está hecho de canela, incienso, un peso exacto está hecho este aceite. No se puede hacer este aceite ni para otro, ni para nadie, es único. ¿Ya? Y la palabra Shemen significa grasa especialmente líquida, no es como el aceite de oliva que nosotros conocemos, es como manteca que cae. Imagínense, ¿no? Si el sumo sacerdote, y el sacerdote estaba con el pectoral, estaban los nombres de las tribus, o sea, caía sobre todo esto. ¿Los tienes? Ah, ya, bueno, no lo veo, pero si lo ven, por favor, me dicen. A ver, ¿lo veremos? Ahí está, Shemen, pero en la cita bíblica, ¿no ven? Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, vamos al 80-81, vamos ahí, y dice, Shemen, y es unción. Y este es el aceite que nos ha caído a nosotros. Este es el aceite del Espíritu Santo, superior, de un perfume agradable, que de tal manera que cuando pronuncias el nombre de Jesús, todo se ilumina porque entiendo para qué murió el Señor, por qué murió. Pero este aceite, hermanos, implica reconocer autoridad sobre nuestras vidas. Cuando viene este aceite sobre mí, yo no puedo dejar de reconocer la autoridad, porque el Señor le dijo, no, Dios te ha ungido como príncipe, no como rey. Tienes que entender que el rey es el Señor, tú eres un príncipe. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, pero es calidad. O sea, el rey es Él, mi autoridad es Él. Ya yo me someto a Él, por eso Jesús en el huerto dijo, hágase tu voluntad. Aún me duela, Señor, hágase tu voluntad. Eres la autoridad absoluta. Me someto a Él. Eso es discipulado. El aceite Shemen, cuando baja este aceite, no me tienen que obligar a obedecer. Yo no puedo decir, Joaquín, tienes que obedecer a tu pastor. No. Ese aceite hace que tú reconozcas la autoridad. Sabes quién es la autoridad y te sometes a esa autoridad. El aceite Shemen hace eso. Ahora, por eso es caminar. ¿Ya? Es caminar. Porque si yo reconozco la autoridad, no tengo problema al caminar. Reconozco mi autoridad que el Señor ha dado en mi vida. Una persona que no conoce esa autoridad sobre su cabeza, no tiene la unción Shemen. Entonces tampoco desciende a sus pies. No camina en autoridad y tampoco va a saber lo que es la autoridad. Esto sí sabe. Ahora, vamos a hablar un poquito de esto. Hemos hablado tanto del igual que no quiero que sea dogmático, ¿no? de decir a alguien, pero vamos a ver en la Biblia qué terrible es
cuando alguien desprecia la autoridad. Es terrible. Eso habla el domingo, voy a hablar de las maldiciones que vienen sobre alguien que no sabe usar el aceite santo. Entonces yo no puedo reconocer la autoridad de Juan, que dice, ¿quién es? Perdón, ¿quién es este? ¿Quién lo ha puesto como líder? ¿Por qué me voy a sujetar? Terribles son las consecuencias que vienen. En cambio, el aceite semen, aún tu autoridad, por eso dice la Biblia, sométanse a toda autoridad instituida, aún en el mundo, porque Dios lo ha puesto. Por ejemplo, hablando un poquito, el presidente que teníamos, muchos no estábamos de acuerdo, y tal vez con el actual, pero aún así yo no puedo hablar, porque es una autoridad que Dios lo ha puesto. Y cuando tienes el aceite Shemen es como si te callara, ¿no? Yo estoy viendo, quiero decir algo. Señor, por favor, perdona. Oramos por la autoridad. Si no tienes este aceite Shemen, que es del Espíritu Santo, es bien difícil se conoce la autoridad. Bien difícil. De esta manera tú te vas a dar cuenta si el aceite no ha caído a tus pies. Si no sabes reconocer la autoridad, si no la honras, porque Judas no honró a Jesús. Y hay perdón, estoy adelantando lo que el domingo voy a compartir. Dice, no, que su casa quede desierta, que sus hijos queden huérfanos, dice, que sus propiedades sean robadas, dice, que todo lo que él haga quede en las ruinas. Terribles. Creo que ahí sí quedo como alguien dijo, ¿no? En la visita que estábamos, decía, preferible es no conocer, porque cuando conoces peor creo que te condenas, dice. Pero dice el desconocimiento no es parte del Señor. Entonces este aceite Shemen es de conocer. Por eso le dijo a Saúl, no te olvides, tú eres príncipe, pero yo soy el rey. Tú eres el líder de la alabanza, pero yo soy el rey. Y detrás de ti tienes a alguien todavía. Nunca olvides eso, caminar bajo autoridad. ¿Ya? El que tiene el aceite Shemen acepta la corrección del justo y cambia su manera de caminar. Esto tiene que ser. Si te enojas cuando alguien te llama la atención, no tienes el aceite Shemen. O si lo tienes, no has descendido a tus pies, porque no cambias tu manera de caminar. Leamos el Salmo 14, 141:5. Mire, que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo, un Shemen. No me va a herir mi cabeza, más bien me va a corregir en mi manera de caminar. Es el aceite Shemen. El aceite Shemen hace o sea, cuando alguien tiene el aceite Shemen, sabe hablar, sabe corregir, sabe ir a la persona y decir, y el que tiene el aceite Shemen también acepta la corrección, porque dice, esto no me va a destrozar, esto es como un aceite sobre mí, me está haciendo un favor, doy gracias por la corrección, porque eso me está ayudando, no me está hiriendo, estoy saliendo excelente. Y aquí entra el otro aceite, o sea, vienen en combinación estos aceites, ¿ya? El aceite Zar. Dentro de sus paredes exprimen el aceite. Ahora, para entender esto, yo tengo que entender esto. ¿Quién es el justo que te castiga? ¿Quién es el justo que hace esta obra? Te exprime, te exprime para que camines bien. Y no le gusta a uno. Y ahí en Job dice, ¿no ve? Dentro de sus paredes se exprime el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Job está hablando de una situación crítica, pero me está hablando de este aceite. Y para entenderlo mejor, voy a ir a Éxodo 35:28. Y las especies aromáticas, el shemen y el aceite, ¿ya? Para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Zacarías 4:14. Él me explicó, son los dos ungidos con aceite, Yitzhar. Ahora, ¿lo vemos, Leo? Para entender, ¿lo veremos? ¿Ya? Zacarías 4:14. Ya no es shemen. Y ya no es el otro que hemos visto. Si lo tienes, ¿me avisas? Y a la hora se nos va. ¿Está ahí? ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí. Puedes mostrarlo, ¿no ve? ¿Ya? ¿Qué dice? Él me explicó, son los dos ungidos con aceite. No sé qué versión estará. A ver, vamos a ver. 4:14. Dice. Ungido.
¿Ya? Esa es, no es, andate a la 33:23. Ahora sí, hazle un clic. Y vamos al diccionario. Yitzhar. No es el shemen. Pero es un aceite. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese aceite? Produce luz. A ver, si yo tengo el aceite shemen y lo reprendo a él, estoy con el de Job. Voy a retroceder. Con este aceite. Con el zar. Al reprenderlo, lo estoy exprimiendo. Le estoy haciendo que corrija sus caminos. Ahora, lógicamente, yo tengo que ser justo. Entonces, el justo cuando hace eso, lo exprime. Y él le desciende ya no solamente el aceite shemen, sino el aceite yitzhar. Entonces, después de que has recibido la reprensión, que es un ungüento para él, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué era el aceite yitzhar? ¿Qué pasa con él? Empieza a brillar su caminar. Es otro aceite. Entonces, cuando llamamos la atención a alguien, ahora, lógicamente, es justo, tiene que tener aceite shemen, hacemos que lo ungimos con otro aceite para que su caminar brille, entonces dice, gracias, casi me equivoco, estaba a punto de errar, pero ahora he recibido luz, su rostro brilla y su caminar cambia, porque ese aceite baja ¿hasta dónde? Hasta sus pies. Es el otro aceite, el aceite yitzhar, que hemos hablado, ¿no? Es un aceite que también se derrama. Él me explicó, son los dos ungidos con aceite yitzhar fresco, que están ante el Señor del mundo entero. Esto habla acerca de los dos testigos que van a venir en el Apocalipsis. Están con el yitzhar, son luz del mundo. Por eso, hermanos, una palabra, una exhortación, cuando tiene aceite shemen, te hace brillar el rostro. Camina uno con las cosas del Señor, ¿ya? Ahora, el aceite yitzhar es una unción que produce luz. El ungido por la reprensión o exhortación brilla su rostro. Por eso las visitas o las conversaciones o la consejería pastoral tiene que tener el aceite shemen, y el pastor o el consejero, en este caso sea un joven, una señorita, tiene que saber ungir con el yitzhar. Tiene que ser que esa persona brille por la exhortación. El Espíritu Santo tiene que hablar y esa persona tiene que cambiar. Ese es un aceite. Ahora, hay más aceites, ¿no? Yitzhar también abre el entendimiento. Si yo a hablar un poquito apostólicamente, y no quiero meterme mucho en esto, el shemen es apostólico. El yitzhar o el otro que hemos hablado es profético, porque el profeta saca a luz todas las cosas. Y este yitzhar es pastoral. Y hasta maestro, porque enseña, te saca luz, te hace entender el camino. O sea, este ungimiento viene, te vuelve maestro. Aprendes la palabra del Señor. O sea, es algo bien especial. Y ya quedaremos con este aceite más, ¿ya? Ya no iremos más. Y el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí porque me ungió. El Mashak. A ver, lo veremos. Por favor, querido Leo. Entonces, no era uno solo aceite. Ahora, si lo hago literal, ¿con cuántos aceites tendría que caminar el pastor? No ve, si fuera literal. Pero es que no es literal. A Jesús nunca lo hemos visto ungir. ¿O le han visto ungir? No, él no unge. Pero sí ordena ungir, pero solamente en Santiago. Ahora en Santiago dice, no, la oración de fe salvará al enfermo, no el aceite. La próxima clase lo vamos a ver eso. ¿Cómo ha pasado? A ver, vamos. ¿Está ahí? Meshach, ¿no ve? Y ahí viene Meshach, el ungido. A ver, dice, el Espíritu del Señor estaba sobre mí porque me ungió. Ahora sí, hazle un clic, por favor, Leo. Ustedes ya tienen que ser diestros para manejar el error. Meshach, frotar con aceite, ¿ya? Ungir. Esta unción, hermanos, es pastoral. Aquí nomás, con ustedes, no voy a hacer. ¿Esta unción qué hace? Es evangelista esta unción. ¿Qué hace esta unción? Ahí está.
Ah, eres evangelista, compartes la palabra del Señor. Como les dije, no solamente es el shemen, hablar en lenguas, no, este aceite, ¿qué te hace hacer? Compartir la palabra de Dios. ¿No ve? Predicas las buenas nuevas. ¿A quiénes? Pero ahí, ¿qué dice? ¿A quiénes? A ver, veremos los abatidos en el hebreo. ¿Qué dice? Yo ya me saco algunas cosas. Por favor, querido Leo. Abatidos. A ver. Abatidos. A ver, ¿es esa? A ver, dale. Al deprimido. Al demente. Mal. Al que tiene la mente mal. ¿No ve? Al humilde, al manso. Es un aceite evangelístico este. Pero también es un aceite que libera. Cuando das la palabra, libera al esclavo. Libera a aquel que tiene problemas. Es un aceite, hermano, precioso. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? Venda a los quebrantados. Tienen problemas, están heridos en su corazón. No pueden perdonar. El domingo es el tema que vamos a hablar. Le he titulado El acreedor. Dice que, le adelanto, un siervo murió. Dice un siervo que temía al Señor murió y quedó viuda su esposa y sus hijos. Perdón, la esposa y sus hijos quedaron abandonados. Vino el acreedor y le quiso tomar todo eso. Ahí hemos estudiado, ¿quién es el acreedor? Era un siervo fiel, era un pastor consagrado que predicaba, pero que dejó deudas. ¿Y las deudas quiénes lo pagaron? Los hijos y la esposa. Y el domingo vamos a enseñar cómo librarnos de ese acreedor. Por eso dice la Biblia, ¿no? No debas nada a nadie. Si debes algo, devuélvelo, dice. Al que impuesto, impuesto. Al que dinero, dinero. Al que respeto, respeto. Ahí era pues, al que honra, honra. Porque si no haces eso, viene el acreedor. Entonces, por ejemplo, honra a quién? A tu líder. Honra a los líderes. Respeto y honra son con gradación. O sea, uno es más que otro. Respetamos a los líderes y honramos al pastor. Pero cuando no lo honras, viene el acreedor. Y dice que Judas no lo honró a Jesús. Y vino el acreedor, le quitó su ministerio. Le quitó su familia, le quitó su terreno. Le quitó todo y murió. Eso hablamos el domingo. Y aquí lo mismo está. Este ungimiento nos libra de todo eso. O sea, por eso dice, hay que perdonar. Si tú no perdonas, viene el acreedor. Ahora este es otro nombre y oficio del diablo. Por ejemplo, a Jesús tiene nombres, tiene atributos, ¿no? Y los nombres reflejan lo que es Él. Entonces, Yahvé Jireh, Él provee. Satanás es igual, es mono. Y uno de sus nombres es acreedor. El que tiene la facultad jurídica de venir y cobrarte algo. Pero no le cobra al papá, le cobra a los hijos. Por eso los papás tienen que solucionar antes las deudas para que no lo paguen a los hijos. Y es cierto, pues. Si yo, por ejemplo, me presto dinero del banco y de todo, me presto de Arled $7,000 y se me hace y me presta Arled, qué sé yo, y me muero, Arled, ¿a quién va a ir a cobrar? A la Ceci. Le va a ir a cobrar. Porque los hijos tienen que pagar. Y a mi esposa. Eso el domingo vamos a hablar. Hoy día estaba estudiando. Pero este aceite nos libra de todo esto. A los abatidos les viene el corazón. Hay que perdonar, dice. A los que están cautivos en la cárcel, en su mente les da libertad y apertura de cárcel. Este es el aceite. Ahora, como les dije, el pastor no puede caminar literalmente con todos sus aceites. ¿Cuál aceite quieres? ¿No, ¿Cuál aceite? Cuando estudiamos esto, por eso se ha hecho tanto negocio con los aceites. Yo quisiera preguntar a los que venden su aceite, ¿qué aceite me está vendiendo? Pues sí. ¿Qué aceite me está vendiendo? Ninguno.
Porque Jesús no caminó con aceite literal. Ahora, no quiere decir que no podemos hacerlo. Vamos a hablar eso en Santiago. Si fuera literal, tendría que andar como Misá, como Masá, como Shemen, como Zizar, y hay otros más que hay. Y según la situación, ungir. No, eso ya es de mí. Y el pastor cuando ora sabe. Y no sé, cuando ora dice algo sobre el hermano, no ora, profetiza. Y viene ese aceite. He orado yo por algunos para que venga la doble unción sobre ellos, que sean mejores maestros que ellos. Y ese es un aceite Zizar, que hace resplandecer, que hace brillar. Pero eso es algo que está en nosotros. No tengo. Hermanos, todo es caminar. ¿Cómo caminaban? Con las buenas nuevas, libertaban, anunciaban libertad, pies ungidos. Aquí quedaremos, ¿ya? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Amén? ¿Se ha entendido? Sí, aunque es un poco complicadito, ¿no? Pero podemos entender que ya no es comercializar nomás el aceite por hacerlo, sino son varios aceites. Ahora yo sí les puedo vender porque ya conozco. ¿Qué aceites son? No se puede.